Continuamos con resumen matinal. Vamos a hablar de seguridad social con Alberto Santana, un experto en el tema. Nos había votado porque el hombre fue a conocer sistema de pensiones, sistema de seguridad social en África, Europa y Asia. Y ahora lo traímos en contra de su voluntad a que hable con nosotros. Alberto, buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Siempre es un placer estar aquí. Estaba en labores profesionales, pero ya estamos de vuelta, como siempre. Alberto, ahí entrando rápido, se habla de grandes reformas, se habla de todo, pero la reforma a la seguridad social se menciona, pero de refilón, como que no se tiene en prioridad. ¿Tú sientes eso que yo siento? Bueno, lo que pasa es que dentro del esquema del presidente Luis Abinader, real y efectivamente hay una prioridad, que es la prioridad económica, el tema de la reforma fiscal, pero si bien es cierto que la reforma fiscal está en primer plano, también... Él tiene la reforma a la Constitución con los candados allá, y un poquito hay un escalón más hacia abajo, tiene la reforma fiscal. Él tiene entre ceja y ceja el candado. Ya, Así es. esas son las dos reformas que él dice que son significativas. La que más menciona. Así es, gracias por la corrección, Miguel, exactamente así es. Pero lo que es la reforma a la seguridad social y la reforma al Código Laboral son dos reformas que van muy de la mano con lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Evidentemente, el presidente Luis Abinader tiene una prioridad que son esas dos reformas, la constitucional y la fiscal, pero dentro del esquema que se ha planteado el gobierno, y eso es lo que hemos escuchado, se van a conocer todas las reformas. Y pienso que a partir del 16 de agosto ya tendremos en la mesa todas estas reformas planteadas para que el Congreso inicie los trabajos. Y evidentemente que la reforma a la seguridad social, que desde hace 2 o 3 años se ha venido conociendo en el Congreso, y inclusive hay un informe que una comisión bicameral trabajó por muchos meses y que todos los sectores fueron y escucharon las diferentes posiciones. Me parece que ahora, sin lugar a duda, va a haber una reforma a la seguridad social. La seguridad social tendría un impacto hasta en materia de recaudación impositiva. Claro, mira. Porque sería entrar a la legalidad a muchas empresas que operan de manera informal. Así es. Cuando vemos lo que tiene la Dirección General de Impuestos Internos y segmentamos lo que son las grandes empresas y las microempresas, porcentualmente, de una manera abismal, las microempresas son mayoría, por mucho. Y no solo que son mayoría, es que también cotizan muy poco de esa gran mayoría. Estamos hablando que alrededor de un 20, un 30% es lo que cotiza y lo que está, como diríamos, formalizado en el sistema económico del país. Real y efectivamente esa es una de las grandes cuestiones que hay que resolver. Porque más que cargar a la población con mayores impuestos y mayores cotizaciones, yo creo que el tema de la elusión y la evasión, sobre todo en la seguridad social, va a ser un componente importante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y también para mejorar la calidad de los servicios de la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, es un parámetro para medir las recaudaciones de las empresas en función de la legalidad. ¿A qué me refiero? Tenemos un 50% de la gente que trabaja en la informalidad. Cuando adentramos a esa persona a la informalidad, es un parámetro también para poder medir si esas empresas cumplen con los requerimientos fiscales. Mira lo que sucede. Magistralmente el presidente Luis Abinader tomó en su primer gobierno, el que va a finalizar en agosto, e incluyó 2 millones de personas al sistema, a la seguridad social a través del régimen subsidiado. ¿Qué resulta? Ahí, como dirían popularmente, se mezclaron mazos y cimarrones. Lo he explicado en múltiples ocasiones, la seguridad social tiene 3 regímenes de financiamiento. El contributivo, el subsidiado, que es el que pone el dinero el Estado Dominicano a través del presupuesto nacional, y el régimen contributivo subsidiado, que no se ha implementado a más de 20 años de ejecución de la ley. ¿En qué consiste ese, Alberto? Ese consiste en ¿Cuál es el mixto? El contributivo lo
son las empresas y los trabajadores que pagan su seguridad social. Ujú. El subsidiado solo lo paga el Estado. El contributivo subsidiado, Sí. al que hace referencia, tiene que pagarlo el trabajador por cuenta propia, el trabajador independiente. Una parte, y a la carencia de un empleador, el Estado suple de manera proporcional la falta del empleador. Y entonces, A ver, si me doy a entender, a veces, en mi caso lo he hecho, en algunas partes yo he tomado, diríamos, para una de mis hermanas que no está laborando, he tomado de estos paquetes que venden seguros y entonces se paga cada 4 meses por adelantado. Esa parte debería ser financiada, una parte de esa por el Estado a través del Poder Ejecutivo, o sigue siendo esa persona que compra paquetes para personas que no están laborando, pero que no quiere tenerla sin un seguro que le cubra alguna eventualidad. ¿Ese podría ser de alguna forma también de incluirse? lo que pasa es que lo que tú compras sería una póliza Sí, privada, sí. al margen del sistema dominicano de seguridad social. Pero es porque muchas de esas personas no tienen la cobertura, aunque han incluido 2 millones, pero no han sido incluidos por razones varias. Entonces, esas personas que compran una póliza podrían tener en algún momento un acercamiento, o el Estado como tal acercarse a ellos. Claro, así es. Si son trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes, evidentemente que deberían estar en el régimen contributivo subsidiado. Y esa es la gran brecha para poder también darle sostenibilidad financiera al sistema. ¿Por qué? Porque al incluir el presidente Luis Abinader a 2 millones de personas en el régimen subsidiado, vuelvo y reitero, se colaron mansos y cimarrones, personas que son trabajadores Sí. por cuenta propia, microempresarios, y van al régimen subsidiado cuando deberían estar cotizando en el contributivo subsidiado. Sí. Y eso le generaría mayores ingresos al sistema dominicano de seguridad social y a su vez estarían disminuyendo la cotización o el pago que hace el Estado por ese trabajador que debería estar en otro régimen. Y que podría el Estado, ese dinero que está, diríamos, contribuyendo ahí, podría ampliarlo en la cobertura de otras enfermedades o la cobertura de ese propio seguro subsidiado. Así es, pudiera utilizarse ese dinero para mejorar las coberturas de las diferentes, del mismo régimen subsidiado sobre todo. Pero mira, el gran reto que tiene el sistema dominicano de seguridad social es la implementación del primer nivel de atención. Sin lugar a dudas, este va a ser el elemento vital para que el sistema pueda seguir su curso de la mejor manera. Tiene que tener sostenibilidad financiera. Es la única contención de costo que tiene el sistema. Porque ahora mismo tú estás en el sistema de seguridad social y te duele la cabeza y tú vas a un neurólogo. Pero resulta que tú no necesitas ir a un neurólogo. Tú tienes que ir a un primer nivel para ver si el problema de tu dolor de cabeza es por la vista o por la presión arterial. O por la presión arterial. Entonces, o por el café que dejaste de tomar. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los dominicanos nos automedicamos y decimos, bueno, me duele la cabeza, pero es que yo puedo ser que tenga un tumor. Entonces va al sistema y pone al sistema a gastar dinero innecesario. Eso se puede resolver con el primer nivel de atención, donde la gente pueda tener un acercamiento en primera instancia, donde le diagnostiquen real y efectivamente hacia dónde tiene que ir. Pero además, este primer nivel de atención es vital para mejorar la calidad de la salud de la gente, prevención y promoción en salud. La gente tiene, como los países desarrollados, nosotros aspiramos a estar dentro de esos países desarrollados en materia de salud. Pero ¿qué resulta? Necesitamos que la gente tenga una cultura de salud, que la gente sepa que todos los años tiene que hacerse sus análisis, que no vaya al médico solamente cuando tenga un percance de salud, sino que vaya a chequearse periódicamente, que la medicina preventiva sea la norma para mejorar la salud de la gente, que eso va a redundar en la productividad de los trabajadores. Alberto, si bien es cierto que la Ley de Seguridad Social manda una revisión a los 10 años, ya tenemos 20 años de la misma. Hay una Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 112, que plantea la obligatoriedad de una reforma fiscal. ¿Es tan obligatoria la reforma a la Ley de Seguridad Social como otras reformas para la sostenibilidad del sistema?
Mira, la última modificación que se le hizo a la Ley de Seguridad Social, que fue la Ley 1320, mandaba a modificar de manera integral la Ley de Seguridad Social. Y eso fue lo que hizo el Congreso, que duró alrededor de 2 años, conociendo diferentes propuestas, porque estaba actuando por mandato de la Ley 1320, que fue la ley que creó el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Promoción y Prevención de los Riesgos Laborales, cuando se transformó el IDSS al IDOPRIL. Entonces, sí es necesario, porque una ley después de 20 años, estamos hablando 23 años, porque fue en el 2001 que se promulgó, no es la misma situación económica ni las mismas características que dieron origen a la ley en el 2001. Y evidentemente que ha llovido mucho de 20 años hacia acá. Y las situaciones del país han cambiado. Y asimismo tiene que irse dinamizando el sistema dominicano de seguridad social. Reitero, pienso que no hay forma de que en este momento, con todas esas reformas que el gobierno, a través del presidente Luis Abinader, pretenden hacer, la Ley de Seguridad Social se quede al margen de una reforma. Bueno, en el aspecto, tú hablabas ahorita y quisiera recoger un poco de la atención primaria. La resistencia que parte incluso de los médicos, este asunto de la atención primaria, y veía un informe que publicó Diario Libre con respecto a la expectativa de vida, y alguien, bueno, mi compañero de Telegram me decía, bueno, pero se dice que Cuba tiene una situación apremiante económica, y sin embargo su expectativa de vida son 78 años, digo, pero claro, digo, tiene que ver mucho con la medicina preventiva que tuvieron en el apogeo de la revolución. Ya eso habrá que ver en 20 años, esta dificultad de cómo va a bajar, diríamos, la expectativa de vida. Tú planteas que es vital para, no solamente en el aspecto económico, que haya un desahogo, ¿verdad?, de los fondos de la seguridad social, sino en las expectativas, diríamos, de la propia conservación de la salud. Pero hay resistencia de los médicos, cómo bregar con esas dos cuestiones, porque hay intereses económicos muy atornillados y encontrados de lo que sería el bien común y lo que me conviene a mí. Así es, Miguel. Mira, nosotros lo que pretendemos es, como país, tener un mejor sistema de salud. Y evidentemente que si tienes un mejor sistema de salud, eso va a redundar en provecho de mejorar la expectativa de vida del dominicano y de las dominicanas. Por ejemplo, todo el mundo sabe la alta tasa de enfermedades cardíacas, la hipertensión, la diabetes. Son enfermedades que la única forma de tú poder mejorar es sobre la base de la medicina preventiva, la promoción de la salud, una buena nutrición, una buena alimentación, valga la redundancia, lo de nutrición. Por tal razón, si nosotros no nos encaminamos hacia un primer Alberto, nivel de atención, los intereses encontrados, porque cada vez que se ha tocado eso, el colegio médico se para en 2 pies, para no hablar de las 2 patas, porque para no estigmatizar, en 2 pies, y dice, no, a mí no me toquen eso. Lo que pasa es que yo creo que llegó el momento de que la voluntad política se imponga por encima de los intereses particulares y pueda colocar el interés nacional y de la población. Es cierto que los médicos tienen muchos intereses, sobre todo por la forma en que se ha manejado la salud dominicana. Se ha comercializado más y se ha priorizado el interés económico de grupos de la salud en desmedro de lo que es la población. Ahora bien, también hay que tener bien claro que tiene que ser una labor en conjunto, porque tú no puedes aplicar un primer nivel de atención excluyendo a los médicos, porque son ellos que tienen que implementar principalmente el primer nivel de atención, y tiene que ser en consenso con ellos. Y eso va a ser como si fuera una ola, Miguel. ¿Por qué? Porque la población es que le va a exigir a los médicos que cumplan su rol social. Los médicos hacen un juramento hipocrático que tienen que cumplir. ¿Y las aseguradoras qué papel juegan ahí, Alberto? Las aseguradoras, sobre todo las ARS,
un rol de administración de riesgos, en donde están reguladas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y ellos tienen que cumplir un rol, y dentro de ese rol, dentro de las políticas públicas en materia de prevención y promoción de la salud, para poder implementar un primer nivel de atención, ellas tendrán que adecuarse a las normativas y los manuales, los reglamentos que se le imponga. Que el propio Poder Ejecutivo, es decir, desde el propio gobierno hay como señales encontradas con respecto a esto, y te planteo esto. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, se supone que es la gran cobija del Estado Dominicano. Incluso hay un mandato de ley en el cual todos los empleados públicos de todas las dependencias deberían estar ahí, partiendo desde el presidente de la República. Y es, diríamos, incluso yo soy usuario de ese seguro y me parece espectacular. Pero entonces mandan señales equivocadas, porque también el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo, a través de otra institución, crea un seguro que también le disputa el mercado a SENASA. Es decir, cómo estas imágenes, estas ideas encontradas, como el programa aquel, el propio gobierno manda esa situación de que tiene a SENASA, pero le crea la competencia. Bueno, el Estado Dominicano tiene una sola ARS, que es ARS SENASA. Las otras ARS que pudieran existir son ARS de autogestión, como está ARS SENMA, que está creada también por ley, y están pero son particulares. Yo me refiero a una ARS que la ha creado una dependencia del gobierno para competir. No, que el gobierno no ha creado ARS. Esos son ARS privadas que se crean dentro del marco de la ley y que van a un mercado a competir, y real y efectivamente el tema de que todos los empleados públicos tienen que ir a SENASA es un tema que ha estado en justicia, porque las ARS privadas alegan que hay una libre elección, y es un tema más judicial que otra cosa. Pero real y efectivamente SENASA ha cumplido su rol y tiene la bondad de que tiene la mayor cantidad de afiliados al régimen contributivo, que eso es importante porque también le da sostenibilidad financiera cuando tiene que utilizar los recursos del Estado para cumplir su rol social, que es a los del régimen subsidiado, a los que no pueden pagar un seguro. Y ahí es que SENASA, yo pienso que ha tenido un papel principal en el sistema dominicano de seguridad social. ¿Qué parte es esencial, además de la servicio, de la atención primaria, tú crees debe ser tocado rápidamente, porque no tenemos que ir? Sí, aparte del primer nivel de atención, que tiene que ser la columna vertebral del sistema, yo creo que la medicina es muy dinámica, Juan, y una de las cosas que el sistema dominicano de seguridad social tiene que mejorar son las coberturas, las inclusiones y las actualizaciones de todos esos procedimientos y esos medicamentos nuevos que a diario vienen. Sí, el catálogo. Mejorar el catálogo de prestaciones, la cobertura, ampliarla más, son de las cosas que el sistema ha estado trabajando, un poco lento, hay que decir, pero ha estado trabajando y se ha logrado mejorar. Inclusive se ha podido incluir dentro de la cobertura de los afiliados todo lo que tiene que ver con trasplantes de renales, sí. y faltan todavía otro tipo de trasplantes. Y se aumentó el cápita con referencia al tope de enfermedades catastróficas también. Exacto, que es un tema que está acabando prácticamente con la población. Un solo proceso de medicina de alto costo quiebra una familia, sí. Y eso se ha estado trabajando, pero en realidad el segundo punto importante es ampliar la cobertura del catálogo de prestaciones. Sí, además que la cobertura de los medicamentos, eso de 8,000 pesos por el año entero, ahora son 12. Eso se va en un laxante de esto cuando le hacen una colonoscopía cualquiera. Es una diarrea. Ese es el otro punto también que hay que mejorar, el tema de los medicamentos. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Este es un tema que por lo gravitante en la salud de la gente, en el día a día y también para la posteridad, porque después del retiro viene la parte de la cobertura de eso, ¿no? Que todo el mundo aspira a tener un retiro, diríamos, digno, medianamente. Creo que es un tema que todo el mundo debería importarle, y lo abordamos pues con un especialista como Alberto Santana. Entonces a él lo vamos a mantener invitándolo constantemente, porque este tema tiene que discutirse en el Congreso de la República, y es un tema que, aunque no tiene la beligerancia
de lo que hemos hablado, de la reforma fiscal y la reforma constitucional, pero para la gente este es más importante que los otros dos, porque la reforma fiscal viene es a agravar el bolsillo y el otro viene es a disponer algunas cuestiones que le va a tocar a algunos, los que aspiren a la presidencia. Así que muchas gracias, Alberto. A ustedes muchísimas Siempre gracias tu también orden. por estar con nosotros en esta mañana. Dios mediante, pues mañana vamos a estar aquí. Quédense en la programación del canal 32 BTV. Hay mucho que ver acá.